En Kant, el judío, el alemán, Derrida le dedica algunas páginas por demás sugerentes a analizar un texto de Renan, un historiador. ¿Qué es una nacionalidad? En el que el historiador francés muestra la importancia del olvido, de la amnesia, en la construcción de la unidad nacional. Es decir, en lo que hace posible la continuidad de una nación. O sea, una nación puede sobrevivir en la medida en que olvida su origen. En la que olvida su origen. Solo a condición de olvidar su historia y su origen es que una nación puede sobrevivir. Esa es la tesis de Renan, ¿no es cierto? Habría que ver cuando él está pensando en nación y en nacionalismo, qué clase de naciones tienen que olvidar su origen y cómo es que ellas han surgido como nación para poder sobrevivir sin el complejo de la culpa. Porque vamos a ver que de alguna manera lo que dice Renan es cierto, ciertamente, para algunas naciones, no para todas las naciones. Mientras que Hermann Cohen, a quien le dedica el estudio de Derrida, se funda en la memoria. Como dice Bernardo de Monteagudo, los pueblos que transitan sin memoria están condenados a deambular de error en error, sin haber aprendido las lecciones del pasado, ¿no? La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace un par de días comencé a trabajar en... Yo tengo como 20 libros que todavía no publiqué, ¿no? Una paterología, un estudio de Dios como Padre, un estudio de la relación entre el fijismo, el creacionismo y el evolucionismo. Un manifiesto metodista. La historia del progresismo. Las disputas con respecto al tema de la gracia y la naturaleza, la teología de Auxilis, la polémica de Auxilis. Hay un montón. Realmente hay un montón. La analogía entis, la analogía fidei. La historia de la iglesia metodista en Salta. Bueno, no, la verdad que son muchos. Digamos, son muchos los temas que están abiertos, ¿no? Para publicar, están ahí, la mayoría ya están escritos. El sistema filosófico de Sinusía,
Bueno, si yo me pongo a pensar, me abrumo porque son muchos los temas, los tópicos que están abiertos para publicar. Realmente son muchos. Pero en especial comencé a trabajar en uno que me parece muy interesante, que es la relación entre Kant y el código de Hammurabi. El libro probablemente se llame así, Kant y el código de Hammurabi. Que fue motivado por el título, en realidad no el abordaje, pero sí el título de un libro de Jacques Derrida, que se llama Kant, el judío, el alemán. Uno se pregunta qué tiene que ver Kant con el judaísmo, si Kant era puritano, ¿no? Prusiano o puritano. Pero bueno, de alguna manera yo puedo dar pruebas del título, aunque Derrida no da muchas. Nosotros lo vamos a hacer. Pero bueno, leyendo un poco sobre la temática, me encuentro un artículo de Ricardo Forster. Bastante interesante el artículo, realmente muy interesante, que se llama Memoria y Olvido, que es un tema caro a la hermenéutica de Ricoeur. Derrida lee a Hermann Cohen. Una temática muy, muy interesante. Y los tópicos que quiero desarrollar es la tradición y el progreso en la construcción de la nacionalidad, la tradición y el progreso, la cultura y el cosmopolitismo, en la construcción de la identidad nacional. Nacionalismo xenófobo, nacionalismo de inclusión, nacionalismo europeo, nacionalismo de la patria grande, hispanoamericano. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos nacionalismos? Nacionalismo y globalización, nacionalismo y globalismo. Entonces vamos a hablar de eso. La tradición y el progreso en la construcción de la nacionalidad. Identidad y cosmopolitismo, nación o cosmopolitismo en la construcción de la identidad nacional. Nacionalismo xenófobo y nacionalismo de inclusión, nacionalismo europeo y nacionalismo hispanoamericano. Esos son los temas que vamos a tocar. Bueno, empecemos con el artículo. Se llama así, entonces, Memoria y Olvido. Derrida lee a Hermann Cohen. Si quieren buscarlo, pueden buscarlo, así me van siguiendo en la lectura. Ricardo Forster en Google. Memoria y Olvido. Derrida lee a Hermann con doble N Cohen. O sea, Cohen. En Kant, el judío, el alemán, Derrida le dedica algunas páginas por demás sugerentes a analizar un texto de Renan, un historiador. ¿Qué es una nacionalidad? En el que el historiador francés muestra la importancia del olvido, de la amnesia, en la construcción de la unidad nacional. Es decir, en lo que hace posible la continuidad de una nación. O sea, una nación puede sobrevivir en la medida en que olvida su origen. En la que olvida su origen. Solo a condición de olvidar su historia y su origen es que una nación puede sobrevivir. Esa es la tesis de Renan, ¿no es cierto? Habría que ver, cuando él está pensando en nación y en nacionalismo, qué clase de naciones tienen que olvidar su origen y cómo es que ellas han surgido como nación para poder sobrevivir sin el complejo de la culpa. Porque vamos a ver que de alguna manera lo que dice Renan es cierto, ciertamente, para algunas naciones, no para todas las naciones.
Mientras que Hermann Cohen, a quien le dedica el estudio Derrida, se funda en la memoria. Como dice Bernardo de Monteagudo, los pueblos que transitan sin memoria están condenados a deambular de error en error, sin haber aprendido las lecciones del pasado, ¿no? No se puede edificar en una tierra de olvido, dice Salmos. Jeremías 9:19 dice, Jeremías 6:19 dice, paraos en los caminos antiguos y preguntarse por las sendas antiguas y caminad en ellas, así tendréis paz en vuestra alma. Recuperar la tradición en Gadamer. Hay todo un movimiento ahí que recupera lo que es el romanticismo alemán y que de alguna manera reivindica la tradición, ¿verdad? Mientras que Hermann Cohen, a quien le dedica el estudio de Derrida, se funda en la memoria como núcleo de su interpretación de la nación alemana. Es decir, como que Renan es ilustrado de alguna manera y Cohen es medio romanticista en ese sentido, ¿no? Suerte de anamnesis, de recuerdo, ¿no? De desolvido, de desolvidar, anamnesis, desolvidar, que se remonta en el imaginario retrospectivo del filósofo de Marburgo a Platón, a Filón de Alejandría, al Logos cristiano, a Maimónides, a Lutero, a Kant y a Fichte, y etcétera. Es solamente recuperando el pasado, la tradición, es que se puede construir un futuro. El futuro se construye en la senda de la tradición y no rompiendo la tradición, digamos. La ilustración piensa que progresar es destruirla la tradición. En cambio, los románticos consideran que progresar es conservarla a la tradición, planificarla a la tradición, potenciarla a la tradición. Bien. En Tesis de Filosofía de la Historia, Walter Benjamin desarrolla una teoría que es el Angelus Novus, el ángel de la historia, ¿no? Dice, cuando el Angelus Novus, el ángel de la historia, mira hacia el pasado, no ve un castillo de naipes, ve un paisaje de ruinas, dice, ¿no? Pero ese pasado que fue ignorado, obliterado, ese pasado que fue de alguna manera cercenado, pugna como fantasma por reivindicarse en su justicia y poder salir a flote, dice Benjamin, ¿no? Es como que toda buena tradición que fue enterrada y no superada, al haber sido enterrada, está soterrada. Y desde ese soterramiento, ese es un análisis muy heideggeriano, ¿no? Del olvido del ser. Ese soterramiento amenaza con volver para resolverse en su justicia, dice. Yo le confieso que esa idea de Benjamin a mí en algún momento me hizo emocionar hasta las lágrimas, ¿no? Es una de las ideas más preciosas de la historia de la filosofía. De las más preciosas de la historia de la filosofía, digamos. Tesis de Filosofía de la Historia es un libro que tiene 60 páginas. Pero sin embargo es una de las misivas más importantes de la historia de la filosofía. Es un libro de filosofía de la historia y es uno de los más importantes de la historia de la filosofía. Tesis de Filosofía de la Historia de Walter Benjamin. Trasladando el esquema de Benjamin a este debate romanticista y ilustrados, cuando se niega la tradición está condenada a amenazarnos hasta resolverse en su justicia. Cuando uno entierra la tradición amenaza con reivindicarse en su justicia.
Miren, yo les voy a hacer escuchar un tema antes de que sigamos, que nos hace alusión un poco a esto, ¿no? Leamos un poquito y ya les hago escuchar el tema. Dos estrategias distintas, la del olvido y la de la memoria, en las que podemos ver cómo el acto que instituye una nación supone inexorablemente una lógica de la exclusión. Parecía que la memoria se construye a base del olvido o a base de la memoria. Si se construye a base del olvido, es romper con la tradición, como dice Kant para una filosofía de la historia, desde un punto de vista cosmopolita. Kant dice: nosotros, para ir al progreso, los ilustrados rompemos con la tradición, el prejuicio y la autoridad. Romper con la tradición es el fundamento del progreso. Lo dice Kant y lo recupera Renan. Evidentemente es el proyecto ilustrado, es romper con la tradición, porque la tradición es cristiana, la tradición es humanista, la tradición es occidental, y lo que quieren los progresistas justamente es desoccidentalizar al mundo, ¿no? Mientras que Cohen está buscando el lugar del judío en la alemanidad, que es fundamental, tratando de señalar su absoluta pertinencia en la base espiritual de la nación, sus piruetas reconstructivas son de los más originales. Renan toca la llaga del origen al pronunciarse por el olvido como verdadero mecanismo que permite habitar el presente sin necesidad de tener que estar dando cuenta permanentemente de las opacidades y las violencias del pasado. ¿Por qué? Porque, y ahí vamos al nacionalismo, porque las nacionalidades europeas se construyeron fabricando esclavos y monstruos. Lo explica Sartre en el prólogo a Los condenados de la tierra de Fanon. Europa se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Y desde los tratados de Westfalia, las naciones alemanas construyeron el capitalismo chorreando lodo y sangre. Eso lo explica Marx en el capítulo 24 del Capital. O sea, que el prólogo de Sartre a Fanon y el capítulo 24 del Capital muestran que el origen del capitalismo y las naciones capitalistas e imperialistas surgieron fabricando esclavos y monstruos, dice Sartre, chorreando lodo y sangre, dice Marx, ¿cierto? Entonces, Renan dice: si las naciones europeas se construyeron fabricando esclavos y monstruos y chorreando lodo y sangre, nosotros no podemos todo el tiempo revisar nuestro pasado y sentir la culpa de que nuestro poder tiene que ver con el imperialismo, con el saqueo de las colonias, con la muerte, con la expropiación, con el exterminio, con el genocidio. Francia, el genocidio armenio. ¿Se entiende? Es como que nosotros, para poder progresar en paz, con nuestra conciencia tranquila, dice Renan, nosotros tenemos que olvidar cómo nacieron las naciones alemanas. Entonces saca una conclusión de la generalización apresurada y dice: ninguna nación puede progresar sino a condición de olvidar su origen. El esquema progresista. Ahí está. Hay que dar cuenta, dice Renan, de las opacidades, ¿no? De las opacidades y las violencias del pasado que edificaron las naciones europeas. Y el nacionalismo europeo se hizo, el nacionalismo alemán en contra del español, el español en contra del inglés, el inglés en contra del francés, el francés en contra del inglés. Así se hizo el nacionalismo europeo. Por eso no hay una nación europea. Son naciones de campanario, porque justamente son nacionalismos de exclusión. En cambio, nosotros, los argentinos, no hicimos en contra del boliviano. El boliviano no se hizo en contra del peruano. Somos una gran patria grande, que fuimos erosionados, que fuimos balcanizados por la masonería y por los británicos. Pero vamos a ver, hay una canción de León Gieco que recupera esta idea de la memoria. Dice: esta idea de Benjamin, ¿no? De que la historia que no fue superada, es decir, que no fue recogida en una nueva instancia, sino que fue negada, que fue soterrada, desde ese soterramiento busca reivindicarse en su justicia, resolverse en su justicia.
Vamos a ver si León Gieco dice algo parecido en esta canción, que a mí me emociona mucho, ¿no? Los viejos amores que no están. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. La ilusión de los que perdieron. Todas las promesas que se van. Y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Está recuperando todos aquellos vestigios del pasado que los argentinos olvidamos para seguir viviendo con la conciencia tranquila, ¿no? Sobre todo el menemismo, es una crítica a la filosofía y la historia del menemismo, digamos, ¿no? El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La memoria despierta para herir a los pueblos que la amarran y no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la callan y no la dejan andar, libre como el viento. Está la tesis de Benjamin acá funcionando. Los desaparecidos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas. La justicia que mira y no ve. La justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando el fútbol Fue cuando el Mundial del 78 lo comió todo. Los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. Bueno, nos seguimos porque a mí León Gieco me emociona mucho.
Qué difícil que es. Esta tradición de luchas de izquierda que luchaban por los desesperados, ¿no? Es muy difícil superar esa tradición, porque es una tradición en la que uno ha estado muy, muy involucrado. Realmente yo cuando fui de izquierda, realmente luchaba por los pobres, nos metíamos en los barrios, ¿viste? Era distinto. No éramos esta izquierda. Yo recuerdo una frase de Benjamin que a mí me marcó mucho, ¿no? Benjamin dice: solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza. Es una frase que yo se la escribo a mis alumnos. Solo por amor a los desesperados mantenemos todavía la esperanza. Transmitir esperanza a los desesperados, a los marginados, a aquellos que no tienen para darle de comer a sus hijos. Como dice el obispo Pagura, mi hambre es un problema material. El hambre de mi prójimo es mi problema espiritual. Si yo tengo hambre, puedo dormir. Si mi hermano tiene hambre, yo no puedo dormir. Es impresionante, porque el corazón de un cristiano se mide por la capacidad de sufrir el padecimiento del otro. Es tremendo. Ese olvido indispensable debe nacer de una especie de represión, como de censura freudiana. Por eso las naciones europeas son naciones neuróticas, ¿no? Por lo tanto, debe ser activo, selectivo, significante, interpretativo en una palabra. Es decir, hay que historiar la historia de Europa de una manera tal para hacerla digerible a la conciencia nacional, ¿no es cierto? Y guardar el pasado expurio en el inconsciente colectivo. Eso es lo que está diciendo Renan, que tienen que hacer los europeos. Lo está diciendo explícitamente. Nosotros los europeos tenemos que hacer una historia donde nuestro origen no fue fabricando esclavos y monstruos ni chorreando lodo y sangre, digamos, ¿no? Esa es la tesis de Renan, ¿eh? Eso es lo que Renan está diciendo, ¿no? Mientras que Cohen está buscando el lugar del judío en la alemanidad, tratando de señalar su absoluta pertinencia en la base espiritual de la nación, ¿no? Eso es importante entender, ¿no? Porque los judíos están en el seno del corazón de Alemania, ¿no? Entonces no se puede negar la pertenencia. El pasado de la nación se juega en esas hermenéuticas cuyo punto de partida no es la memoria, la reconstrucción paciente del pasado tal cual fue, la historicidad que dice Nietzsche en la segunda consideración intempestiva, ¿no? Sino, y este es el postulado de Renan, el olvido que, y esto es más importante destacarlo, constituye a su vez una extraordinaria trama narrativa, un suculento ejercicio de interpretación. Por eso Nietzsche dice: nosotros tenemos el arte para no sucumbir en la verdad. La verdad es que Europa se hizo a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Y Europa se hizo a sí misma en el capitalismo chorreando lodo y sangre. Marx en el capítulo 24 dice: hay una leyenda paradisíaca donde parecería que el capitalismo nació porque habían unas personas que trabajaban, y habían otros que holgaban. Entonces llegó un momento donde los holgazanes no tenían para comer y los que trabajaban acumularon un capital. Con ese capital hicieron una empresa y contrataron a los holgazanes. Ahí surgió el burgués y surgió el proletario. Esa es la leyenda que cuenta el capitalismo, de cómo surgió la acumulación originaria. Pero Marx dice: no, la acumulación originaria surge chorreando lodo y sangre porque el capitalismo nace expropiando a la periferia.
El capitalismo tiene 3 etapas: de acumulación originaria, siglo XV, XVI y XVII, de producción, 17 y 18 y 19, y especulación, 20 y 21. Capitalismo acumulativo, capitalismo productivo, capitalismo especulativo. Y para la acumulación originaria, ¿qué hizo Europa? Trabajó más que América, trabajó más que Asia, trabajó más que la China, trabajó más que la India. No, saquearon a la periferia. Francia, Alemania, España e Inglaterra saquearon a la periferia, saquearon no solamente los recursos humanos, sino los recursos naturales, sino los recursos humanos. Saquearon los recursos humanos. En Zacateca y en Chuquisaca, toda la plata y el oro que llevaban los galeones españoles, lo robaban los piratas, bucaneros y filibusteros. Hay un libro que se llama así. ¿Y dónde llevaban el oro de los galeones españoles? Lo llevaban a Gran Bretaña, los piratas. Aparte que España tenía deudas con Inglaterra. Y bueno, en Manchester y Liverpool la burguesía comienza a acumular el capital originario y desde allí se hace la acumulación originaria y la revolución industrial en 1780 en adelante. Bueno, así nace el capitalismo, así nacen las naciones europeas, chorreando lodo y sangre. Dice Renan, nosotros ese pasado lo tenemos que olvidar. Nosotros para poder tener una conciencia nacional tenemos que olvidar ese pasado. Y si no, la otra es destruir la conciencia nacional y sucumbir ante el globalismo. Pero Renan no llega tanto, ¿no? Renan no llega tanto. Sí, ¿no? Él dice, no hay que sucumbir. Que hace referencia con monstruos. Sartre dice, creando bárbaros. Los bárbaros son aquellos que no pueden pronunciar Partenón, dice Sartre, ¿no? Porque los griegos y los romanos escuchaban a los persas y escuchaban bara, 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 bara. Entonces decían, estos son los bara, 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 bara. Y entonces quedó los bárbaros, los bara, 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 porque no sabían qué decían, no entendían lo que decían, ¿no? El concepto de logofonocentrismo de Derrida. Entonces, ¿qué hermenéutica vamos a hacer de Europa? ¿La hermenéutica trágica, esa que están describiendo Sartre y Marx, o la hermenéutica romántica que crean los liberales? No, Europa nació del trabajo. Los países libres han progresado con su libertad. La libertad genera el progreso. Miren cómo ha progresado Gran Bretaña con el libre mercado, con la libertad de comercio, con la libertad de expresión. Inglaterra progresó por su laboriosidad, por su creatividad, por su cultura, por su trabajo, por su laboriosidad. Si Inglaterra no progresó a través del pacto neocolonial, el pacto de Roca-Runciman, el empréstito Baring Brothers, la conquista del desierto, la invasión de Paraguay, abrir el Paraguay a cañonazos, invadiendo África, la India, China, robando los galeones españoles, amenazando las invasiones inglesas de 1806, 1807, Lord Stranford, George Canning, diciendo no vamos a entrar como guerreros, sino como mercaderes, ya no vamos a invadir más los territorios hispanoamericanos, ahora los vamos a conquistar a través del libre mercado, la ideología subordinante del libre mercado de Richard Cobden. No, de ninguna manera. La División Internacional del Trabajo, que supone condenar a los países periféricos a producir materias primas mientras ellos son el taller del mundo y tienen valor agregado en la mercancía, por lo tanto hay una desigualdad estructural en las relaciones económicas internacionales. No. Eso no hizo progresar a Inglaterra. No, a Inglaterra progresó porque eran libres. Eran libres. Nosotros tenemos que ser libres como los ingleses para progresar, porque los piratas, los ingleses, progresaron porque son más inteligentes, porque son más cultos, porque trabajan más que nosotros. No son unos ladrones los piratas. No son unos ladrones, no se quedaron con las Malvinas porque son unos ladrones. Son más trabajadores que nosotros. Nosotros tenemos que seguir lo que hacen los ingleses y los yanquis porque ellos trabajan más que nosotros, son más inteligentes. Ellos no son unos ladrones.
Si hay algún liberal que me está escuchando. Entonces dice, el pasado de la nación se juega en esas hermenéuticas cuyo punto de partida no es la memoria, la reconstrucción paciente del pasado del cual fue, sino, y este es el postulado de Renan, el olvido, que, y esto es más importante destacarlo, constituye a su vez una extraordinaria trama narrativa, un discurso, un suculento ejercicio de interpretación, porque ya no hay hechos, hay interpretaciones. El esfuerzo que hay que hacer para olvidar ese paralelo a la de la invención de una historia nacional que esté a la altura de ese esfuerzo amnésico, ese esfuerzo por olvidar el origen de Europa que se hizo a sí misma, fabricando esclavos y monstruos y chorreando lodo y sangre. El olvido no es, escribe Derrida interpretando a Renan en el caso de la nación, el simple borrarse psicológico, un desgaste y un obstáculo insignificante que hacen más difícil el acceso al pasado, como si el archivo se hubiese destruido por accidente. No, si hay olvido es porque no se soporta algo que estuvo en el origen de la nación. Una violencia constitutiva y originaria, sin duda, un acontecimiento traumático, trágico, una especie de maldición inconfesable del origen de Europa, que se hizo a sí misma, chorreando lodo y sangre y fabricando esclavos y monstruos. Por eso no hay nacionalismo europeo. ¿Qué nacionalismo europeo hay? No existe el nacionalismo europeo. Si cada nación europea se hizo en contra de la otra, explotando a la periferia, matando a los otros, chorreando lodo y sangre. Nosotros los hispanoamericanos tenemos una sola nación, porque nuestro nacionalismo no es nacionalismo xenófobo, no es nacionalismo de exclusión, no es un nacionalismo que crea muros, es un nacionalismo de amor, un nacionalismo que crea puentes y no muros, un nacionalismo donde le dice al argentino, argentino, ama tu patria, pero ama al hermano paraguayo, ama al hermano chileno, ama al hermano boliviano, ama al hermano colombiano. Son nacionalismos distintos. El nacionalismo nuestro es un nacionalismo criollo. Nosotros en nuestro ser no somos ni tan europeos ni tan indios, porque nosotros tenemos una simbiosis de culturas. Por eso nosotros en nuestra sangre llevamos la inclusión, porque nuestra sangre incluye la sangre del africano, del asiático, del africano, del europeo y del indígena. Nosotros somos la raza cósmica, todo el cosmos está en nuestra raza y somos la raza más joven. Y esta raza joven ha construido un nacionalismo de amor, un nacionalismo de inclusión, una doctrina que no es ni yanqui ni marxista, una tercera posición. Y ese es el nacionalismo de inclusión, no es el nacionalismo de la Liga del Norte. No es el nacionalismo del nacionalismo xenófobo europeo, no es el nacionalismo de Trump que en vez de construir puentes construye muros, no. Es un nacionalismo popular, es un nacionalismo popular, nacional y popular. Es un nacionalismo hispanista, es un nacionalismo cristiano, del humanismo cristiano. Ese es el verdadero nacionalismo de inclusión. Esta es la tradición de Jaureche, esta es la tradición de Scalabrini Ortiz, la de Jorge Abelardo Ramos, la tradición de Hernández Arregui, la tradición de Manuel Gálvez, esta es la tradición de todos estos grandes patriotas como Puiggrós. Esta es la tradición del movimiento nacional y popular de la tercera posición. Porque la izquierda conservadora es nacional, pero no es popular. Y el marxismo es popular, pero no es nacional. Y esta tradición es nacional y popular. Es un nacionalismo de inclusión, es un nacionalismo criollo, es un nacionalismo mestizo, es el nuevo nacionalismo, es el nacionalismo de los pueblos criollos, de los pueblos más jóvenes de la historia, porque nosotros somos la raza más joven de la historia. Y por eso somos el futuro de Occidente. ¿O por qué creen ustedes que se le eligió al Papa Francisco como Papa de la Iglesia Católica? Porque Hispanoamérica es el futuro de Occidente. Nos miran en Europa a nosotros. Somos el futuro de Occidente. ¿O ustedes creen que el futuro de Occidente está en Francia, que se viene a pique? ¿O el futuro de Occidente está en Grecia, o en Roma, o en España?
el futuro de Occidente somos los países hispanoamericanos, sobre todo los tres que son como la columna vertebral, que son Brasil, Argentina y Chile. El ABC. El ABC de Hispanoamérica es Brasil, Argentina y Chile. Si Brasil, Argentina y Chile tienen un bloque criollo, hispanoamericano, humanista y cristiano, toda Hispanoamérica se va a articular en base a esa columna. El tema es que Chile hace mucho que es de derecha, neoliberal, liberal, Brasil socialdemócrata y la Argentina no es nada. La Argentina no es nada. O sea, la Argentina es de los países que más pasos hacia atrás han dado desde el siglo XXI. Es para una crítica de la violencia. Benjamin persiguió hacia el tiempo del origen esa violencia fundadora, ese acto a través del cual en el inicio algo tremendo le aconteció a la comunidad, tan tremendo que tuvo que ser reprimido, colocado en un pasado cuyo destino en el presente no sería otro que la reconstrucción, la pura interpretación que se basa, entre otras cosas, en el desplazamiento invisibilizador de esa violencia originaria que avanza para resolverse en su justicia. Si no es reconocida, si Europa no reconoce que se fabricó a sí misma creando monstruos y esclavos y chorreando lodo y sangre, Europa está condenada a desaparecer. ¿Qué es lo que está sucediendo con el plan Kalergi? La intención es hacer desaparecer Europa. Si se quiere hacer una genealogía de la exclusión inclusiva, se vuelve imprescindible tomar nota de esta lógica del olvido, de ese acto narrativo a partir del que algo queda borrado para hacer posible el advenimiento de la nación. Las naciones europeas se hacen a sí mismas olvidar su origen, porque el origen de Europa no es un origen loable, no es un origen confesable, es un origen inconfesable. ¿Y quiénes son los que edifican el pasado europeo? Los que edifican el pasado europeo son los liberales, son aquellos que, por ejemplo, construyen esa idea de la identidad inglesa como, los yanquis son trabajadores, los ingleses son trabajadores. Ese es el esquema. Eso es lo que nosotros no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar que Europa se fabricó a sí misma olvidando su origen. Cuando entendamos que no hay que olvidar que Europa se hizo a sí misma olvidando su origen, nosotros vamos a explicarle a Europa quién es Europa. Y vamos a construir un nacionalismo de amor, un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo que no construye puentes, muros, sino puentes. Este es el nacionalismo que estamos predicando, esta es la historia que tenemos que hacer, y esto es lo que le tenemos que decir a los comunistas que quieren romper con la nación y a los liberales que quieren romper con el pueblo, que la única manera de ser nacional es ser popular, y la única manera de ser popular es ser nacional. No se puede ser nacional sin ser popular, no se puede ser popular sin ser nacional. La tradición nacional y popular pone sobre la mesa que Europa se hizo a sí misma explotando a la periferia. Y nosotros que somos esa periferia explotada, como dice Fernández Retamar, hay países que se hicieron subdesarrollados y países que se hicieron subdesarrollantes. Bueno, nosotros a los subdesarrollantes les decimos son nuestros enemigos. Nosotros con los ingleses somos enemigos de Inglaterra. Somos enemigos de Inglaterra. Y con el enemigo no queremos saber nada. Porque los piratas son ladrones y nos robaron las Malvinas. Así que los piratas nos tienen que devolver las Malvinas. Estaba en un grupo de tomistas de todo el mundo, ¿no? De tomistas, ¿no? Gente que supuestamente piensa. Y escribieron el nombre del grupo en inglés. O sea, son 300 tomistas que hablan en español en todo el mundo y pusieron el nombre del grupo en inglés. Le digo, muchachito, al que puso el nombre, le digo, muchachito, si usted tiene 300 tomistas que hablamos en español, ¿por qué el nombre del grupo tiene que estar en inglés? Y no, porque el inglés es más cool. El inglés es más interesante. Ser culto es aprender a hablar inglés.
desde esa colonización mental que tenemos nosotros, que pensamos que el inglés es el civilizado y que el mexicano es el bárbaro, desde esa mentalidad nosotros estamos colonizados mentalmente. Nosotros creemos que Europa es el progreso, nosotros creemos que Europa es la civilización, nosotros creemos que Europa es la razón, nosotros creemos que Europa es el paradigma y Europa se está viniendo abajo. Europa se está viniendo abajo, Europa no es nada, Europa no hizo nada. Europa es una cultura más como todas las culturas. Hasta el siglo XVIII Europa estaba encerrada en una cerrona que le hicieron los turcos. Ya les voy a explicar la historia de Europa en otro momento, para que ustedes no crean que Europa es el progreso, la civilización, la razón, y que nosotros en la medida en que nos imitamos a los europeos somos cada vez más progresistas. No, cuando imitamos a los europeos no somos progresistas, somos estúpidos. Hay que dejar de hacer la O con un vaso. Bueno, seguimos en otra oportunidad. Chao.